Bienvenidos a SNECA Televisión. Hoy entrevistaremos al doctor Vidal Lacosta, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, especialista en Medicina del Trabajo e inspector médico de la Seguridad Social. Posee numerosos máster universitarios en prevención de riesgos laborales, gestión sanitaria, salud pública e investigación médica. Además, es profesor asociado y colaborador en varias universidades y facultades de medicina en España. Experto en gestión clínica, colaborador en prensa y televisión, así como escritor del libro El estrés laboral, análisis y prevención del 2020. También es experto investigador en el área del estrés laboral desde hace 10 años. Colabora divulgando dicha temática en diferentes instituciones y empresas, incluso de la Unión Europea. Dicha labor divulgativa fue recientemente premiada con el Premio Pasteur a la investigación en farmacia y medicina en 2020 y también Premio a tu salud. Buenos días, doctor. Hoy hablaremos sobre la otitis. Muy buenos días, Claudia. Buenos días. Probablemente muchos de nosotros hayamos sufrido en algún momento de nuestra vida una otitis, seguramente cuando éramos pequeños. De hecho, es uno de los dolores de cabeza y preocupaciones más importantes entre los padres, ya que esta dolencia es una de las más habituales entre niños y niñas. Lo cierto es que, de un modo u otro, todos sabemos lo que es y lo que llega a molestar, dado que se caracteriza por un fuerte dolor en el oído. ¿Pero por qué? ¿Nos podría responder en Cuídate con Grupo SNECA Televisión qué es el dolor en el oído? Efectivamente, cuando hablamos de la otitis, sí, está claramente descrito que es una inflamación y una infección que puede prevenir de un virus o una bacteria y que nos puede afectar al oído o bien la parte interna, la parte media o el conducto auditivo externo. Muchas veces no viene solo del oído, ¿verdad? ¿El dolor se puede producir por otras afecciones? El dolor puede originarse por detrás del oído, puede haber dolores de cabeza, pero generalmente cuando hablamos de otitis sí que el dolor va a estar en esa región de donde tenemos, digamos, la oreja, ¿no? Por el conducto auditivo o por la parte posterior de la misma. ¿Debemos prestar especial atención? Bueno, los padres con los niños deben prestar especial atención en este dolor. No lo debemos dejar pasar porque puede llegar a afecciones más graves, ¿verdad? Bueno, uno de los graves problemas que tenemos con el diagnóstico de la otitis es que efectivamente nuestros bebés no nos identifican dónde tienen el dolor del oído y entonces aquí sí que va a haber un llanto progresivo, un lloro continuo y esta labor es complicada, el diagnosticar pues ante el llanto qué problema es el que tiene el niño, pero naturalmente tenemos que tener muy claro que estas otitis, si no se tratan, si no se corrigen a tiempo, pueden aparecer alteraciones más graves porque no olvidemos que el oído está muy cerquita de donde están las celdas etmoidales y muy cerca con el tema del cerebro. Por lo tanto, es necesario tomar el tema con importancia, ya que una otitis puede generar un problema, unas complicaciones más serias, como puede ser un cuadro de meningitis o una alteración, pues con una pérdida del oído, en casos de infecciones muy grandes donde la otitis media altere la estructura del oído y puede generar ese gran problema que puede ser una sordera. Cuando el niño ya tenga unos años podemos tener graves problemas de la audición y no olvidemos esa urgencia grave que puede ser las complicaciones cerebrales, que eso sería un problema mayor. Claro, ahora comentabas que sobre todo lo que se ve es que el niño llora más. ¿Podemos verlo de alguna manera? Aunque él no nos pueda decir me duele el oído. Bueno, pues sobre todo tenemos que tener cuidado también, precisión con lateralización de la cabeza, molestias a la hora de tocar la región afectada, el oído afectado, pues a veces suelen tener un desplegamiento del pabellón auricular y entonces notamos también incluso esa malformación de que se despliega, ¿no?, en lo que es la parte de la oreja. Incluso en ocasiones vemos algo muy claro que es pus, salida de pus o líquido, lo que se llama otorrea, y es muy llamativo porque a veces suele ser de un color amarillento,
o de color blanco, si es pus, y nos llama mucho la atención que el niño o el bebé va a tener llanto continuo, incluso va a tener también que lateralizar si está en la cuna o está en la cama, incluso a veces va a ser fácil el poder ver el origen del lado de la infección afectada. ¿Y por qué hay más predisposición entre los niños? ¿Por qué les ocurre más que a la gente? Bueno, no hay que olvidar que los niños tienen la mala costumbre de introducirse cosas en el conducto auditivo, y eso es un nido de infección, es decir, un trocito de goma, un trocito de alimentos, también con los bastoncillos, con cualquier material que podamos introducir dentro de este conducto auditivo externo, va a ser proclive para tener una infección, bien sea bacteriana o incluso por hongos, y generar esa inflamación. Va a progresar esa inflamación a través de la membrana timpánica al conducto auditivo, del conducto auditivo la parte media del oído, donde tenemos los huesos para la audición, y posteriormente está el oído interno, que es donde está la cóclea y donde tenemos el nervio auditivo. Es decir, que desde fuera, que hay una puerta, que es la zona de la oreja, efectivamente el canal auditivo externo, hasta la membrana timpánica, podemos decir que eso es una otitis externa. Decimos que es externa porque de la membrana timpánica hasta la oreja tiene un campo para poder infectar, y lo llamamos otitis externa. Y luego tenemos la otitis media, que estaría desde la membrana timpánica a la parte interna, donde ahí estarían los tres huesos, martillo, yunque y estribo, y donde puede aparecer una formación de líquido, que es lo que también progresa con la perforación de la membrana timpánica hasta el exterior. Y luego ya tendremos la otitis interna, que estaríamos hablando de canales semicirculares y el nervio vestibular, la cóclea, donde ahí tendríamos graves problemas del equilibrio y también sordera. Y no olvidemos algo que se nos ha quedado en el tintero, que los niños pueden tener inestabilidad. ¿Por qué? Por lo que hablamos del nervio vestibular. Si afecta al nervio vestibular, el equilibrio va a estar alterado, y además del dolor, otalgia o torrea, salida por el conducto auditivo externo, va a haber esa pérdida de equilibrio, que es otro síntoma más que nos puede alertar de ese dolor consecuencia de esa otitis. Claro, porque antes decía que sobre todo, que se puede ver de forma visual, ¿no? Porque sale algo, claro, ¿no? Pero si no pasa... Bueno, pues si no pasa, vemos que lateraliza, que tiene dolor, que tiene pérdida de equilibrio, que tiene un llanto, que incluso cuando lo tocamos podemos notar que la parte afectada puede estar más caliente, podemos tener un poco de eritema, color enrojecimiento por detrás del pabellón auricular, o incluso, en casos muy extremos, ese desplegamiento de la oreja que hemos dicho cuando la infección es brutal, que automáticamente se ve claramente que ahí hay un proceso inflamatorio. Porque puede haber perforación cuando ya se está mal. Efectivamente, uno de los pasos, Claudia, es que en la membrana timpánica, que es una fina membrana como si fuera una telita de seda, cuando hay ese proceso inflamatorio, ese momento de producción de pus, se puede perforar. Y ahí está el problema de que si se perfora y entra líquido, por ejemplo, en primavera-verano, que tenemos esos ciclos de otitis muy frecuentes por la humedad y el agua, si se atraviesa esa membrana, tenemos en contacto esa imagen que nos ponían, que están los huesecillos, y si entra agua podemos tener graves problemas porque se pueden afectar todavía más y provocar una grave sordera que puede ser irreversible. Cuidado, si tenemos la membrana, que es una membrana protectora, se perfora como consecuencia de esta infección, podemos poner todavía más en riesgo las cavidades de dentro del oído y tener un problema mayor. No hay que olvidar que muchas veces la membrana es necesaria como técnica de tratamiento médico para perforar y drenar en caso de que haya una infección tal que haya que evacuar líquido, que es lo que se llama perforación de membrana timpánica terapéutica. Es decir, se hace a veces en ocasiones con una gran cuando tenemos una gran otitis, con un proceso inflamatorio brutal, con un proceso de producción de líquido que hay que drenar, en ocasiones se hace, pero ya digo que es en forma terapéutica y con control exclusivo
del pediatra o del otorrino, pero cuando se perfora por consecuencias de enfermedad, la verdad es que tienen unas consecuencias todavía más peligrosas, con esa complicación que hablamos de sobreinfección y de la probabilidad de tener un proceso, un proceso de infección mayor, ¿no? Porque ponemos en riesgo aquellas estructuras óseas de nuestro pequeño conducto auditivo, que tiene un acceso mayor, más rápido al oído medio y al oído interno. Pero una perforación de oído se puede operar, ¿no? La membrana esta. Efectivamente, la membrana se puede operar e incluso a veces es perforada de forma terapéutica para drenar ese líquido en exceso, que en ocasiones es necesario la aplicación de técnicas quirúrgicas por el especialista en otorrino, que es el especialista en esta materia, que es el único que la debe realizar, siempre incluso con aparato especiales, porque no olvidemos que son estructuras muy finitas y que a veces necesitamos el apoyo de microscopio para realizar estas técnicas, incluso reconstrucción de membrana timpánica o en algunos casos pues dejar un drenaje de forma continua. Hay repeticiones de otitis incluso graves que hay que dejar un canal de drenaje al exterior, porque tener una cavidad con procesos de pus y de líquido puede generar un mayor problema, que es la sordera o la sobreinfección o el problema meningio que hablábamos, porque las celdas etmoidales están muy cerquita del conducto del oído, por lo tanto el cerebro y el oído están muy pegados, y es también otro criterio de control y de tratar correctamente una otitis y prevenir las otitis en verano y en primavera, naturalmente los niños con mayor precisión. ¿Siempre hay una disminución de la capacidad auditiva cuando te hacen cuando te tienen que hacer una cirugía? Siempre hay una pérdida siempre hay una hipoacusia, porque no olvidemos que el oído es muy sensible y ante cualquier actuación que hagamos en él y cualquier problema que tengamos suele acompañar una pérdida ligera de la audición o incluso severa del oído afecto. ¿La mala higiene en el oído puede traer eso? ¿Sí? Estamos hablando que el oído es la puerta de entrada a todo lo que estamos hablando de bastones. Cuando no se limpian solo y se introducen y se arrastran hasta adentro, hay que intentar únicamente la parte exterior, no introducir mayor suciedad por dentro, porque lo único que va a generar es que las bacterias, los hongos y virus alteren nuestro conducto y nos generen problemas. Hay que limpiarse bien los oídos, pero sin introducir grandes bastones o sin utilizar alfileres o incluso material que puede estar sobreinfectado y ponernos en riesgo nuestro pequeño oído, ¿no? Nuestros componentes, que son estructuras muy delicadas, y es un órgano anatómico bastante sensible a cualquier infección. Y cuando los niños son muy pequeños, ¿qué deberíamos hacer? Lo deberían hacer los padres, ¿no? Para limpiarlo bien. Limpiarlo bien, y luego, naturalmente, venden unas toallitas. Si utilizamos los bastones, siempre por la zona del conducto auditivo, desde la parte exterior del pabellón auricular, siempre con mucho cuidado. Ya digo que incluso los pacientes que generan mucha cera, porque la cera es un mecanismo defensivo, hay en ocasiones que hay tapones y obstruyen el conducto auditivo, es necesario acudir al médico para que le haga una limpieza de oído y le extraiga esa cera, y que incluso a veces con agua a presión, que se utiliza con mucha frecuencia, si no es posible, ya necesitamos el requerimiento de aparataje instrumental para, con unas pinzas especiales de oído, podamos extraer esos restos de cera que tanto nos incomodan, sobre todo porque nos hacen tener esa pérdida de audición y también esos zumbidos de oído, y que ya en la fase adulta todavía los vemos con mayor frecuencia. A los niños normalmente les entra el agua como mucho más fácilmente, ¿no? Cuando van a las piscinas, por ejemplo, me viene a la cabeza. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Los tapones van bien para intentar...? Los tapones higiénicos van bien, es decir, siempre que no estén infectados, que no estén compartidos por más personas, intentar no sumergirnos demasiado en el agua, y sobre todo pues con mucho cuidado en la arena de playa, que no entre dentro del conducto auditivo externo, y cuidar y extremar las medidas de higiene en todo lo que tenga que ver con lo que es el pabellón auricular,
para evitar un baño seguro de nuestros niños que tanto lo desean, y más ahora en la situación en la que vivimos, ¿no? Y cuidado también en las piscinas, porque el agua clorada, el agua de piscina también suele contener a veces bacterias, y siempre hay que evitar no sumergir a los niños y a los bebés naturalmente, y a los más pequeños pues evitar en lo posible que, bueno, pues que lo hagan, ¿no? Siempre es inevitable, pero si lo tenemos que aplicar, los tapones que se utilizan pueden ser también una buena alianza, aunque muchos otorrinos no los aconsejen. De acuerdo. ¿Puede tener algo que ver la genética en coger otitis? Sí, la genética siempre está presente y hay una mayor predisposición en casos de pacientes o niños que tengan una predisposición genética a adquirir infecciones. Incluso también está investigado la relación de la herencia, ¿no?, a nivel familiar de pues, personas, padres, abuelos que tienen una mayor predisposición a tener padecimientos o enfermedades a nivel del oído, siempre son heredadas con mayor frecuencia en los niños, y por lo tanto la genética y la epigenética está presente, y la otitis también tiene su factor de riesgo, el tener factores hereditarios. Pues muchas gracias, doctor, por acompañarnos en el programa de hoy. Un placer, una vez más. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.